Siempre pensamos en lo que hacemos nosotros con Él. Lo alabamos, lo bendecimos, hablamos bien de Él, etc. Pero culto, conforme a las Escrituras, es que Él nos ministra. Gracias a que Él nos ministra, podemos ministrarle a Él. Gracias a que su presencia está, es que podemos bendecir su nombre. Vengan conmigo a Mateo, capítulo 5, y vamos a volver a leer los versículos que vimos la semana pasada, desde el versículo 13, y vamos a extenderlo entonces hasta el versículo 20. Entonces vamos a leer este pasaje para enfatizar un poquito más lo que está entre los versículos 13 al 16. Y entonces después entramos de lleno en los versículos 17 al 20. ¿Qué les parece? ¿Está listo? ¿Está preparado? Gloria a Dios. Entonces, si quiere leer conmigo en voz alta, como guste, ¿eh? Esto es libre, en el sentido, es para poder disfrutar y gustar de la palabra de Dios. Hay que sacarla por la boca, ¿eh? La confesión de la palabra tiene mucho poder. Entonces vamos desde el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra, palabra de Dios. Déjeme comenzar con este versículo que encontramos en Juan 8:43. Cuando Jesús le dijo a los judíos que pensaban bien, que lo sabían todo, que estaban muy aferrados a su doctrina, y Jesús le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¡Qué pregunta! Entonces Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y hay varios pasajes donde Jesús hablaba y muchos no le entendían. Aún sus propios discípulos tenían dificultades. Ahora, con los judíos especialmente, les dijo Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo respondió a esa pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, la palabra de Jesús era tan fuerte, tan profunda, que descubría lo que había en el corazón del hombre, que muchos cerraban sus oídos y reaccionaban contra Jesús. Y por eso esa dificultad de no querer escuchar las palabras de Jesús, no lo podían escuchar, le era demasiado fuerte, es que entonces no entendían el lenguaje de Jesús. Ahora, el Sermón del Monte, donde estamos ahora,
Es el mensaje, la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Había una multitud que lo seguía a Jesús y estaban pendientes de Jesús. Pero sin embargo Jesús no fue a ellos, sino que llevó a sus discípulos al monte, subió al monte. Por eso aquí estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son reconocidos como el sermón del monte. ¿Por qué? Porque ahí lo sermoneó el Señor a sus discípulos. ¿En qué sentido? Es que le transmitió verdades profundas. Y lo que él quería es que lo entendieran. Más que nadie, tenían ellos que entender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder ayudar a la multitud. Porque el Señor en su compasión hacia la multitud los veía como ovejas sin pastor, sin alguien que los cuidara, los apacentara, los guiara, los condujera en la vida. Entonces, como iglesia, es preciso, es necesario que entendamos el lenguaje de Jesús. No solamente que escuchemos, sino que entendamos. Que podamos ir más allá aún de lo que está presente ahí delante de nosotros, porque siempre hay algo mucho más profundo de parte de Jesús. Entonces, ¿por qué vuelvo otra vez a los versículos? Especialmente al versículo 13. Después que Jesús dice, vosotros, ustedes, a sus discípulos decía, ustedes son bienaventurados. Y enseguida Jesús dijo, y ustedes son la sal de la tierra. Entonces aquí, en esta pequeña imagen que podemos presentar muy poquito acerca de la sal, en un sentido, usted lo tiene aquí, que la sal es vital para lo creado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, eso es interesante, siempre en la Escritura habla que Dios creó los cielos, entonces estamos hablando de lo que es vasto, que no se puede alcanzar y aún para el hombre es imposible de abarcar. Todo lo creado, ese universo tan grande, siempre marca la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue el centro de la atención de Dios. Porque de la tierra Dios iba a formar al hombre, del polvo de la tierra, Dios iba a hacer al hombre. Y cuando lo iba a crear, sabía muy bien qué hacer con esa materia, que iba a ser a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque Él puso su aliento de vida, y ahí surgió el alma. Es la unión del espíritu con la materia que surge el alma, la conciencia del yo, con todos los atributos que tiene. Bien, entonces la sal para nuestro cuerpo es importante y necesario. ¿Por qué? Porque toda la tierra se mueve en base a la sal, en un porcentaje justo, apropiado, y que el Señor lo reguló muy bien en la tierra. Entonces todos los seres vivos, todos aquellos que están dentro de la tierra necesitan de esa sal. Y nuestro cuerpo también necesita esa sal. Como ustedes bien lo pueden leer ahí, la sal es lo que permite controlar, mantener el agua del cuerpo en el cuerpo humano y manteniendo el pH de la sangre. Entonces todo está bien controlado. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Entonces, todos los seres vivos, en ese sentido, aún más allá, por supuesto, la sal es muy importante y muy necesaria. Ahora Jesús habló, ustedes como individuos, como personas, son la sal de la tierra. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque la tierra, debido al pecado del hombre, afectó la tierra. Por eso dice que la tierra gime, y no solamente la tierra, sino todo el universo. Porque lo que Dios vino a hacer en la tierra afectaba todo lo creado. Y como el pecado vino a trastornar todo el orden divino, por causa del pecado del hombre, la tierra comenzó a sufrir.
La tierra comenzó a tener grandes conflictos y problemas para producir lo que era necesario y lo que es necesario para la vida, lo que es necesario para su subsistencia, lo que es necesario para que el hombre viva. Cuando Dios creó al hombre, le dio todo para que no tuviera ninguna falta de nada. Y Dios dijo que descansó y dijo, qué bueno que todo está hecho conforme a mi voluntad. Pero el pecado vino a trastornar los caminos del hombre. Y a su vez, entonces trastornó, y hay problemas en la tierra, la que pisamos. Bueno, yo estoy pisando esto, pero la tierra, en lo que estamos pegados a este suelo. Entonces, es interesante que de la palabra sal sale la palabra salario. Salario, el pago. Lo que el hombre recibe a cambio del esfuerzo, del trabajo. Por eso la sal en su momento también era usado como un elemento de pago, tanto le pagaban con sal, ¿no? Un elemento de intercambio por causa de ese esfuerzo. Entonces la palabra salario proviene de la palabra sal, porque la sal le da gusto a la vida, la sal hace que las cosas puedan permanecer, perdurar, porque también se usaba para ese fin. Ahora, ¿por qué volvemos otra vez a mencionar el tema de la sal? Porque el hombre y la tierra necesitan la intervención de Dios. Si hay algo que afecta al mundo, no importa qué país, qué nación, qué cultura, y el hombre sufre, ¿por qué? Porque todo el mundo habla de injusticia. ¿Por qué? Porque el salario, lo que uno recibe como pago, no abastece, no favorece el esfuerzo que se invierte. Y aún la tierra comienza a haber problemas serios en la tierra, porque no produce todo lo que tendría que producir. Hay cosas que suceden aquí y en cualquier otra parte del mundo. La tierra como que se priva de ayudar a la subsistencia del hombre. Y el hombre se esfuerza por trabajar, y siempre hay un dejo de debilidad, de ausencia, de vacío. Aún después de pasar cierto periodo de la vida donde uno invierte mucho y se piensa que va a llegar al final en los tiempos donde uno puede disfrutar de paz, tranquilidad, gozo y cuantas cosas más, y de pronto se encuentra que hay un vacío tan grande. Entonces todo lo que tiene que ver con salario es un tema que inquieta a los gobiernos y la población demanda que cambie. Ahora Jesús, entonces, quien vino predicando el reino de los cielos, y aquí el reino de los cielos se ha acercado, y por eso ahora se van a producir los cambios en el corazón del hombre, porque el problema es el corazón del hombre. Ahora, esta bendición de Dios es que Dios la quiere trasladar a la realidad que vivimos todos. Porque Dios trae paz. Hay acuerdo ahora con Dios, hay paz con Dios. Estamos en comunión con Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Pero Dios quiere ahora que entendamos que nosotros somos agentes de cambio. Somos nosotros que tenemos que provocar esos cambios donde estamos viviendo. Y no vivir bajo maldición. No vivir bajo una ley que nos trae sufrimiento y dolor. Cuando hablamos de la tierra, es el lugar donde nos movemos cada uno y donde está la iglesia plantada. Entonces Dios quiere que podamos entender su lenguaje. Y por eso
El Evangelio que ha llegado a nosotros es para producir cambios y no resignación. Paz no significa resignación. Bueno, así es la vida. Las cosas son así. ¿Qué le vas a hacer? Si hay que sufrir, sufrámosla. Y bueno, tratemos de ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Vieron dichos que hay conocidos? ¿No? Y bueno, hay que tratar de acomodarse a la situación. Ahora, hay que entender el lenguaje de Jesús, a dónde guía el Señor y cuáles son esos cambios que Él viene a producir en nuestras vidas. Porque nuestra vida tiene sentido para Dios. Dios nos ha hecho con propósito. Por eso yo quiero mostrarles ahora una imagen que puede ayudarnos a entender lo que estamos diciendo. El libro de Ageo. Ustedes van al profeta Ageo. Y hubo un momento en que el pueblo de Israel estaba padeciendo muchísimo, privados de todo el bien que la tierra podía producir. Pero era por una causa. Entonces, si ustedes van a Ageo, van a encontrar que el profeta clama al pueblo diciéndoles en el versículo 3 del capítulo 1 del profeta Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces está hablando del templo de Jerusalén destruido. Ellos habían vuelto del cautiverio. Ya estaban ahí hacía 18 años en la tierra. Y el decreto de Ciro, el rey del imperio medo-persa, era bien claro. Y el rey Ciro sabía por qué los estaba mandando de vuelta a su tierra, para edificar la casa de Dios. Después del cautiverio había que edificar la casa de Dios. Y entonces el profeta Ageo le está diciendo eso. Versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuál era la realidad de este pueblo? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, ahí está el salario. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, en bolsillo roto, en cartera agujereada. Bueno, así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Entonces está diciendo Dios cómo revertir esa situación, de qué manera producir cambios. Y entonces el Señor le dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pongan las cosas en su sitio, busquen el reino de Dios y su justicia, como vamos a ver en el Sermón del Monte al final. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, encerráis en cajas fuertes, encerráis en bancos. ¿Y qué pasa? Dice: y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero ¿y si no lo hago? ¿Quién lo va a hacer? Si yo tengo que esforzarme por lo mío, tengo que esforzarme por mi casa, mi familia. Y dice Dios: pero si haces eso, estás entendiendo mal mi mensaje. Porque eso es correr, como también en el Sermón del Monte vamos a hallar un pasaje de Mamón, el Dios de la riqueza. Porque estás poniendo tu riqueza, tu corazón en la riqueza, en las cosas materiales, como si vos fueras dueño de lo que tenés y poseés. Como si vos puedes hacer con lo que tenés lo que vos quieras, sino todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está el puesto el corazón? Ese es el tema. Entonces la iglesia tiene que entender cuál es el proceso, las leyes divinas.
Y por eso el Señor dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso, porque están poniendo el corazón en otro lado. Están afectando la tierra y la tierra no está pudiendo producir lo que tiene que producir, porque son leyes que operan, leyes espirituales. Y dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Qué lindo que había un hombre de Dios como Zorobabel, como Josué, sumo sacerdote, y un pueblo que supo reaccionar a esta palabra. Porque dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Hay que seguir leyendo porque para completar bien lo que dice. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Esa es la clave. Ese es lo que Dios quiere. Él ser el centro de atención, donde hay que poner el corazón en Él y en lo que Él quiere que se haga. Entonces, el Señor dijo, yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Esta palabra va a producir que el que está dormido se despierte. Los que están adormecidos por una realidad que están sufriendo se despierte, porque es el Espíritu de Dios el único que puede despertar. El Espíritu que está en nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a vivir lo sobrenatural. Donde la iglesia pisa, tiene que producirse cambios. Porque Dios viene con pago. Dios viene con recompensa. Entonces Dios quiere que vivamos, no para disfrutar, qué bueno, nos vamos al Caribe, hermano. No, para vivir y que se vean los frutos, resultados. ¿Cuánto tiempo invertís vos en el trabajo? ¿Cuánto tiempo invertís en tu casa? Pero si estás fuera de foco, no estás alineado con Dios. Si no pones a Jesús en primer lugar, si no pones la casa, no pones el reino, porque el reino es lo que nos da identidad. La casa es el lugar que Dios ha escogido y ha plantado aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo, ahí es la vida de cuerpo, ahí es donde tenemos que vivir lo que es la realidad del reino de los cielos. Es ahí donde está la bendición de Dios. No es pérdida invertir vida en la iglesia. Todo lo contrario. Es ver que los resultados son grandes. Es cuando uno sale de la casa enviado por el Señor allá donde uno vive, donde trabaja, donde se estudia, y ver que hay cambio. Oh, la vida no es porque sí nomás, no nos sobra el tiempo, hermano. Tenemos que aprovechar cada minuto y segundo, pero sabiendo dónde tiene que estar nuestro corazón. La tierra necesita la intervención de la iglesia. Ahora, no estamos para cambiar el mundo en ese sentido, no estamos para cambiar el gobierno. Estamos para cambiar una realidad en el hombre, en la iglesia, como iglesia que somos. ¿Vamos bien? Fíjense, un ejemplo está, que ya lo hemos dicho, de Isaac, el hijo de la promesa, el que le creyó a Dios, un tiempo de hambruna total. Todos corrían a Egipto en busca de alimento y Dios dijo, no te vayas a Egipto, no. Egipto siempre es sinónimo de mundo, de un mundo sin Dios, un sistema de mundo que no tiene a Dios presente. Y dijo, no te vayas, no, quédate ahí donde estás. Y se quedó en Gerar. Sequía, hambre, no había nada para... Y él obedeció a Dios, sembró, y Dios ese año le dio una cosecha tremenda.
Y dice que lo que él sembró dio al 100 por 1. Jesús habló del 30, del 60 y 100 por 1. La buena semilla, que es la iglesia, da esos frutos. Isaac dio al máximo, 100 por 1, y le bendijo Dios, le bendijo Dios. Él produjo cambios. En todos esos cambios, ustedes lo pueden ver ahí en Génesis, él abrió los pozos de Abraham, pozos de agua, que los enemigos habían tapado, para mal de ellos. Y él volvió a abrir eso y volvió a abrir y abrió otros nuevos pozos. Hubo abundancia y Dios lo enriqueció. ¿Por qué? Porque confió y puso a Dios en primer lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo sé que el tema salario, hermano, es un tema delicado y muchos lo están sufriendo. Cierre sus ojos ahí. Señor, el mundo está en crisis, las naciones están sufriendo, los países están hablando, buscando, queriendo encontrar solución a un problema mundial. No sé cuál es la realidad, Señor, aquí con mis hermanos, pero hay quienes están sufriendo. Están queriendo sobrellevar las cosas con esfuerzo y sacrificio. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que traigas luz. Señor, para que cada uno comience a vivir lo sobrenatural de Dios. Como creyentes, como iglesia, somos la sal de la tierra. Porque ya la tierra que tú creaste ya está gastada. No tiene forma de cambiar una realidad por el pecado del hombre. Pero para eso está la iglesia ahora, para hacer sal de esta tierra. Yo te pido, Señor, que esta palabra traiga luz, entendimiento, porque también tú dijiste somos la luz de este mundo. Para que se vea cómo se administra, donde no hay tinieblas, donde no hay oscuridad, donde no hay desesperación, donde no hay muerte cuando la iglesia brilla y resplandece la luz de Jesús en ella. Yo te pido, Señor, ahora que intervengas, que puedas hacer que el corazón de aquellos que están necesitados y todos nosotros seamos despertados, que tu Espíritu Santo despierte nuestro espíritu, para ver la grandeza de tu poder y reconocer tu grandeza en nosotros. Yo te lo pido, Señor, y sana a aquellos que están afectados, dolidos, y que los libres, Señor, para no terminar en una situación de crisis donde se pone tanto esperanza y después se termina en un estado de confusión. Que no vivamos esa realidad, nadie viva esa realidad, Señor, sino que todos podamos decir, la bendición está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar, porque somos iglesia y ponemos a Jesús y la iglesia en el lugar que le corresponde. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a continuación Jesús dijo, no penséis. Qué rápido es el hombre para pensar y sacar conclusiones. A varios tuve que decirle, no pienses. ¿Y cómo querés que no piense? No piense. Oí lo que Dios dice. ¿Saben? Lo primero que hace el Señor siempre es abrir los oídos, no la boca. Ahora, lamentablemente no encuentro por ahí centros que enseñen a oír. Todo lo contrario, hay centros de estudios donde se trata de decirle cómo hablar. Entonces todo el mundo quiere hablar, pero mejor oír lo que Dios dice. Ahora bien, ¿por qué dice? Porque
dice, no penséis que he venido, porque muchos sacaban conclusiones en base a lo que Jesús hacía, cómo Jesús enseñaba y lo que el Señor llevaba a cabo en su ministerio. No he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, lo que hace Jesús es entrar en un tema muy delicado, porque tiene que ver con la ley de Moisés. La doctrina que todos los judíos tenían, estaban muy aferrados, aún hoy en día, muy aferrados a su doctrina. ¿Por qué? Porque era el tema de la ley de Moisés. Pero Jesús aquí ya comenzando a hablar, y por eso es importante entender el lenguaje de Jesús, relaciona a Moisés con los profetas. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Entonces, ya acá tenemos algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Lo que hizo Moisés era porque él era profeta. Él era profeta. Y por eso Dios dio a través de Moisés la ley. Pero era profético. Si ustedes me permiten, y la palabra así lo declara, ver cómo Moisés está relacionado muchísimo con los profetas. Les doy 2 pasajes, o quizás 3. Si uno va a Hechos, capítulo 7, cuando Esteban, el primer mártir, habló a esa multitud que lo terminó matando. Fíjense en el versículo 37, de Hechos 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, Esteban entendió, qué bien que entendía el Evangelio. ¿Por qué? Porque al hablar de Moisés no habló de la ley, sino que habló como profeta. Y como profeta, él habló de que Dios iba a levantar un profeta como él fue profeta. Entonces lo saca Esteban del contexto de la ley para relacionarlo con los profetas. Cosa que los judíos no lo podían interpretar, no lo podían entender, ese mensaje del mismo Moisés. Por eso Esteban lo dice acá en su mensaje. Si ustedes van a Mateo capítulo 17, Mateo nos presenta el momento cuando Jesús, junto con Pedro y Juan, Mateo 17, suben al monte junto con Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Los 3 fueron y acompañaron a Jesús al monte que se llama de la Transfiguración. ¿Por qué? Porque ahí se transfiguró Jesús. Ahí la gloria de Dios lo invadió totalmente y los impactó a estos discípulos. Ahora, ¿quién está bien presente ahí? Es interesante. Dice que se aparecieron en el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué interesante. Elías y Moisés y Elías, hablando con Jesús. Por eso sabemos, y Jesús nos enseñó, que el alma nadie lo puede matar, el alma vive.
Ahora, ¿cómo es que si Moisés murió? Bueno, Elías fue arrebatado, pero ¿cómo puede ser que estaban vivos ahí? Y sí, porque tenían un cuerpo, porque toda alma necesita un cuerpo. El cuerpo de Moisés fue la tierra, pero tenía un cuerpo para que se identificara. Y qué tremendo, ¿no? Que Pedro, Jacobo y Juan reconocieron que uno era Elías y otro era Moisés. Pero ahí estaba Moisés, hablando con Jesús. ¿Por qué? Porque de él habló Moisés. De él habló. Profeta le levantará el Señor como a mí. Profeta. El profeta con mayúscula. Bien. Si me permiten otro pasaje. Está en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. El Señor habló de lo que sucede cuando se parte de esta tierra, el rico y el pobre. Y ese pobre tenía nombre, Lázaro. Y dice que en el Hades, que es la cámara de los muertos que van sin Cristo, sin fe, sin esperanza, por no creer en Cristo, pero tienen vida. El cuerpo a la tierra, del polvo al polvo. Pero el alma no muere, dijo Jesús. Y acá Jesús habló justamente y enseñó que este rico que había puesto toda su esperanza en las riquezas, ¿dónde se encontraba? No en el seno de Abraham, que era previo a la resurrección de Jesús, sino que se encontraba en el Hades, la cama de los muertos, el sufrimiento, el dolor. Y este hombre estaba sufriendo terriblemente. Y por eso, viendo a Lázaro, que sí conocía a Dios, que estaba en el seno de Abraham y disfrutando de la paz y de la esperanza, de lo que iba a acontecer más en poco tiempo cuando Jesús iba a resucitar. Que este hombre le dijo a Dios, por favor, que Lázaro venga y me ponga su dedo sobre mis labios que están secos y terror hay en mí. Y dice, no hay posibilidad de acercar unos a otros. Y bueno, que Lázaro vaya a la casa y le hable a mis hermanos para que no hagan la locura que hice yo. Bueno, es todo lo que Jesús fue enseñando. Pero yo quiero que se detenga en el versículo 29. Cuando Jesús le dijo, no, yo no voy a mandar a nadie de entre los muertos para que, o sea, los que partieron para ir a hablarles. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? A Abraham y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Eso fue palabra de Abraham, porque la conversación era con Abraham, pero era a su vez refiriéndose a Dios, que Dios interviniera. Entonces le dice, a Moisés, ¿y cómo sigue? Y a los profetas tienen. Entonces cuando el Señor se relaciona y habla de Moisés, no lo habla en el contexto de la ley, sino en el contexto de los profetas, porque los profetas todos profetizaron de la venida del Hijo. Todos los profetas profetizaron del Mesías. Entonces, aún en ese punto, Moisés siempre está relacionado con los profetas. ¿Por qué? Porque era la esperanza de la promesa del Señor, que Dios iba a visitar a este mundo. Ese es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. Murió, resucitó, fue exaltado y Dios lo justificó en el Espíritu al Hijo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora bien, sin embargo, Jesús, en Mateo, que estamos viendo, habla de la ley. Habla de la ley. Y dice, yo no vine a abrogar la ley, o sea, dejarla de lado, sacarla, olvidarme de ella.
destruirla. No, yo no vine para eso, yo vine para cumplir la ley. ¡Ey! Aquí entramos en un conflicto teológico muy grande de siglos y siglos. Porque muchos cuando buscan y leen este pasaje dicen, ven, Jesús vino a cumplir la ley. Vino a cumplir y cumplió con los 10 mandamientos. No matarás. Y Jesús entonces cumplió porque no mató a nadie. Dice la Biblia, dice los 10 mandamientos, no mentirás. Y Jesús no mintió. ¡Ey! Si dice la Biblia que era sin pecado, ¿cómo va a mentir? ¿Cómo va a robar? Él no vino para ese fin. Ahora bien, vamos poco a poco y espero que ustedes me sigan ahora. ¿De qué forma Jesús cumplió la ley? Porque la ley tuvo propósito y sentido. Dice en 2 Corintios 5, 21, que Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. No porque pecó Jesús, sino porque tomó la copa amarga en el Getsemaní, donde sufrió y padeció y tuvo una agonía tan grande en el espíritu. ¿Por qué? Porque él, que era santo, sin pecado, de pronto su cuerpo iba a ser hecho pecado. ¿Y qué significó eso? Que rápidamente, y por eso Pilato dijo, tan rápido, ya está muerto Jesús. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque se aceleran los tiempos. Ya cuando el soldado puso su lanza atravesando su cuerpo y llegando a su corazón, ya estaba muerto Jesús y salió agua y sangre. Por eso se extrañaron. ¿Cómo puede? ¿Por qué? Porque fue hecho pecado. Y ahí es donde cumplió con la ley. Porque la ley fue dada para condenación. La ley fue dada para que el pecado se manifestara como pecado. Y la ira de Dios fue sobre el pecado de todos los hombres en la persona del Hijo. Porque Jesús cargó el pecado de todos los hombres. ¿Cómo es que cumplió la ley? Porque sin ley no se puede imputar a alguien, no se puede aplicar un castigo. Y Dios no podía utilizar una ley que fuera humana para juzgar el pecado de todos los hombres en Jesús. Dios dio la ley. Y es justa, santa y pura. ¿Pero para qué? Para poder juzgar el pecado de todos los hombres en el cuerpo de Cristo. Por eso el profeta Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga ahora nosotros somos curados. Pero Jesús tuvo que sufrir la cruz. Y ahí se cumplió la ley. Esa causa del pecado entonces tuvo una sentencia, hubo un juicio, una sentencia y un veredicto. Muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Porque así es en la ley humana también. Cuando se lleva a cabo una sentencia, después de un juicio, etcétera, se le pone en la carátula cosa juzgada. Ya no se puede abrir más ese juicio. Jesús cumplió la ley. Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque ese fue el primer mensaje acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino sabiendo lo que iba a acontecer con él. Estaba dispuesto, ¿por qué? Porque estaba profetizado de que él iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso Pedro dijo, no vayas a la cruz. Vete de aquí, Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario que Dios juzgara el pecado de todos los hombres en su cuerpo. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, ¿cómo dice?
de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa eso? No que la ley está vigente y hay que cumplir con la ley, sino que hasta el fin de los tiempos no va a pasar una jota ni una tilde de esta ley. ¿Por qué? Porque Jesús abarcó el pecado de todos los hombres. ¿De qué me está hablando de este fin? Me está hablando del fin de los tiempos. Eso está profetizado. La batalla de Gog y Magog. Después del milenio, cuando Cristo y la iglesia estén reinando, pero recién en el milenio. Al final de los 1000 años, entonces va a haber una gran batalla. Y será el fin de los tiempos humanos. Eso está en la declaración de fe. Y ahí se va a abrir la gran matanza y el fin de todos los tiempos. Y el gran trono blanco para aquellos que no creyeron. Y ahí vendrá la gran condenación, el infierno, el lago que arde en fuego y azufre. Mientras que los que creen, ahí estamos nosotros, nuevos cielos, nueva tierra y vivir con Jesús por toda la eternidad. No lo entendemos, pero es así. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Esa es la gran esperanza que tenemos. Ahora, con respecto a la ley, dice que no va a pasar una tilde ni una jota de la ley. ¿Por qué? Porque Dios va a respetar ese hecho de la ley. Hasta el último que nazca aquí en la tierra, en los tiempos humanos, Jesús cumplió esa ley y se cumplió en Él al morir en la cruz hace ya más de 2000 años. Qué grande que es el Señor. Qué grande que es el Señor. Ahora, ¿por qué mucha gente se va a perder? No por causa del pecado original, porque ese pecado original ya fue sobre Jesús y ya Dios descargó su ira sobre Él. ¿Pero por qué se van a perder? Por no creer que ya Dios hizo justicia. Por no creer que ya ninguna condenación hay. Y por no creer serán condenados de por sí. Por no creer en el juicio divino, en la justicia de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 19? De manera que cualquiera que quebrante, esa palabra es muy relacionada, muy semejante a abrogar, porque habla de dejar de lado, de no oírla, de no prestarle la debida atención con respecto a para qué fue dada. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que acá el Señor nos pone ahí, ¿no? Nos enfrenta a esta realidad. Oh, cuidado, hay quienes enseñan lo que no tienen que enseñar y otros que enseñan lo que sí hay que enseñar y hay recompensa para los tales. Ahora bien, présteme atención. ¿Cuál era la doctrina de los judíos? La doctrina de los judíos era hacer de la ley que fue dada para Jesús, porque Él vino para cumplirla. Hacer de la ley, de los 10 mandamientos y todo lo demás que a ellos agregaron, una ley de justicia para justificarse delante de Dios. Repito. Los judíos cayeron en grandes errores. Tremendos errores. Porque hicieron de la ley una ley de justicia propia para justificarse delante de Dios.
Por eso los fariseos hasta la menta y el comino diezmaban. Y querían hacer todo en orden, portarse bien, hacer aquello, lo otro, sí. Se los doy. En Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Porque todo Romanos es la justicia de Dios. En Romanos 10, Pablo diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Celo de Dios. Pero no conforme a ciencia. No saben lo que están haciendo. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, no estés pensando y sacando conclusiones. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, dice en el versículo 8. Si confesar, el versículo 9, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de los judíos? Hicieron de la ley una ley de justicia propia para justificarse delante de Dios. Por eso Pablo, si ustedes van a Filipenses capítulo 3, en el versículo 9, Pablo dice que la ley no fue otra cosa que justicia propia en él. Él era fariseo de fariseos. Pero fíjense, para leer desde el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La justicia de los fariseos, los escribas. Nosotros guardamos la ley. Y dice, eso es justicia propia. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces hay una justicia que es de fe y no de obras. Espero que me pueda conseguir en lo que sigo diciendo. El error de Israel, y a veces creyentes sinceros cometen el mismo error, y por eso Jesús se lo enseñaba a sus discípulos ya ahí en el Sermón del Monte, es tratar de alcanzar algo haciendo algo. ¿Qué tengo que hacer para hacer? ¿Qué tengo que hacer para lograr algo en la vida? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para sentirme un hombre completo? ¿Qué tengo que hacer? Y el hacer, tiene que ver con la ley. ¿Cuál fue el error entonces de Israel? Hacer de la ley, el hacer de la ley. No mientas, no robes, no adulteres, no. El hacer de la ley para poder justificarse delante de Dios. Bueno, yo lo hice.
Ayuné 41 días más que Jesús. Leo la Biblia 10 capítulos por día. No digo que no hay que orar ni ayunar, ¿eh? Pero eso no nos hace más espirituales. Bueno, yo intento portarme bien. Yo ahora, año nuevo, vida nueva, dijimos hace unos meses atrás. Porque ahora sí lo voy a lograr. El error de Israel es el error de algunos creyentes que piensan que el hecho de hacer algo van a lograr alcanzar algo. Es tan finita la cosa que cuesta. Entender el lenguaje de Jesús. Si ustedes van perdón que voy a algunas citas bíblicas para que vean que no lo estoy diciendo yo, pero lo digo yo, de parte del Señor. En 1 Corintios, o mejor dicho, vamos mejor antes a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Palabra de Dios. En el versículo 19. Pero sabemos, esto es lo que todo creyente tiene que saber, tiene que escuchar bien la voz de Dios y entender el lenguaje de Jesús. Y por eso Pablo en todas sus epístolas tiene que tocar el mismo tema. Y acá en Romanos justamente lo escribe y dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la ley fue dada así, a todos los hombres, para que toda boca se cierre. ¿Por qué? Porque nadie se puede justificar a sí mismo. Y todos están bajo el juicio de Dios. Y eso fue justamente en la persona del Hijo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ni vos ni yo, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Hola, ¡hey! Los gentiles estaban sin ley, sin pacto, sin promesa, sin nada. ¿Qué teníamos que ver nosotros con todas las tradiciones y doctrinas de los judíos? A menos que haya un judío ahora acá. Pero los gentiles, o sea, los que no son judíos, no teníamos nada que ver. Pero hubo un movimiento tan fuerte en el comienzo de la iglesia que los judaizantes, así se lo llaman en la palabra, los judaizantes, iban para enseñar a los gentiles a judaizarse. Tenían que circuncidarse los hombres, tenían que cumplir con las leyes, los preceptos, tenían que hacer las fiestas, y un montón de cosas. Y Pablo dice, pero los gentiles, ¿dónde estaban los gentiles? Ahora, cuidado, hubo iglesias como las iglesias en Galacia, toda esa zona que abarca esas partes de Asia Menor. Fueron confundidos los creyentes, eso lo puede leer en la carta a los Gálatas. Que fueron confundidos, pensando que ahora porque eran creyentes sí tenían que cumplir con la ley. Y la palabra que dice, sabiendo esto, que ningún ser humano se puede justificar delante de él. Por eso, ya que mencioné Gálatas, vengan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Usted tiene que pasar por estos pasajes y leerlos.
Es muy importante, son muy importantes. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, me tengo que portar bien. No voy a mentir más. Voy a hacer. Dice, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pero ¿cómo puede ser ahora que me hice evangélico? Ahora que voy a la iglesia. Pero hay que entender el lenguaje de Jesús. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, ay Señor, veníamos bien. La ley, y ahora vamos mejor. La ley no es de fe. Entonces, por eso Pablo escribiendo a Timoteo le dice, la ley no es para el justo. La ley no es para el justo. ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. Entonces, si hay muchos que se dicen ser cristianos, y hay creyentes inclusive, que necesitan entender el lenguaje de Jesús. Porque les voy a decir algo entonces, de parte de Dios. ¿Quiénes son los infractores de la ley? ¿Quiénes son los infractores de la ley? No son aquellos que desconocen la ley. No son aquellos que dicen, bueno, vivo mi vida, hago lo que yo quiero, y mi vida es mía y nada más que mía. Y no son esos los infractores de la ley. Los infractores de la ley son los que quieren cumplir la ley. Pero hermano, hay que poner un poco de ley. Acá hay que parar la cosa. No puede ser, tenemos que usar un poco de ley. Para que las cosas cambien, hay que imponer respeto, hay que imponer un régimen de vida distinto, ¡Ey! ¿Lo hemos leído? Los infractores de la ley son los que justamente quieren hacer las cosas bien. Entonces pecaremos para que la gracia abunde. No. Pablo tiene que escribir también sobre eso. Romanos capítulo 6. No es así. Sino que la justicia de Dios nos ha hecho justos. En la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Y eso es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Porque Él fue hecho pecado, siendo sin pecado, Jesús fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, creyendo en esa justicia de Dios, en Cristo Jesús, hace más de 2000 años atrás, nosotros por creer y tener ahora un cambio de vida, hemos nacido de nuevo en Dios. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Entonces no es asunto de hacer. ¿Qué puedo hacer para ser un buen creyente? No. ¿Qué puedo hacer para ser justo? No es así. Sino que Dios nos hizo justos. Somos justicia de Dios en Él. Y así como Él es, así somos nosotros. Es por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que creerle a Dios en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que viven condenados? Justamente aquellos que intentan hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo pancho? No. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué nos mueve leer la Biblia? Porque somos justos.
Porque somos santos, porque somos hijos de Dios y nos interesa todo el pensamiento y lo que Dios dice de nosotros. Hay hambre y sed de justicia porque somos bienaventurados. Hay un deseo de vivir para Dios porque somos bienaventurados. Agradamos a Dios con nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque somos bienaventurados. No porque las cosas nos van mal y queremos cambiar las cosas haciendo algo. Muchos me han venido a decir, ¿y ahora qué hago? No hagas nada, che. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? No. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a Él, Señor. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que ves que es imposible? Que parece que es imposible de revertir esa situación. ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te afecta en tu ser interior? Entonces hay que darle lugar a Jesús. Por eso Jesús dijo, cualquiera que enseñe, hermano, ¿vos querés cambiar? Muy bien, 100 Padre Nuestro. ¿Querés cambiar? Y a ver qué tenés que hacer. Vení a limpiar. Hay que humillarse. No. ¿Qué tenés que hacer? Dar el diezmo para prosperar. Uno puede dar el diezmo por ley y no por fe. Yo doy el diezmo porque soy hijo de Dios y amo a Jesús y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mi diezmo es para Él, porque le pertenece. Si no se lo doy, le estoy robando la bendición a Él y la que me corresponde a mí. Hola. ¿Qué tenés que hacer? ¿Quiénes son los que viven bajo condenación? Los que intentan hacer las cosas bien, pero no le dan lugar a Jesús. Tengo que lograrlo, tengo que provocarme a la buena acción. Está frito. Ahí estás en Romanos 7. El bien que quiero hacer, dijo Pablo, no puedo hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y entonces descubro una ley que era el pecado está en mí. Pablo fue uno de estos creyentes que de pronto pasó por esa crisis de la fe. Y todo lo que pensó que ahora siendo creyente podía cumplir la ley, se dio cuenta que le salía todo al revés. Por eso hay creyentes que terminan frustrados. Y yo intenté, me dijeron que hiciera esto y lo otro. Me siento peor que nunca. Y justamente porque te enseñaron mal. Y aquel que enseñe de esta manera, dice, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que no le impongas a tus hijos un régimen. Tenés que leer la Biblia. Tenés que portarte bien. Y los pobrecitos están diciendo, enséñame la fe. Enséñame lo que es justicia de Dios en mí. Hola. Si vos quisieras, podría ser distinto. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cuándo dijo Dios algo así? Bueno, gloria a Dios. Miren. Sí, vamos a Juan. Juan capítulo 10. Qué lindo es el Señor Jesús. Cuánto aprendemos de Él. Juan capítulo 10. Miren el versículo 33. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque en el versículo 30 ustedes ven que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? ¿No era la ley de Jesús también? Pero no, la ley de ellos.
La ley que ellos habían inventado. Por eso Jesús dijo, cuidado con la doctrina de los fariseos y los escribas. Porque ellos hicieron una doctrina de la ley. Entonces Jesús le dice, pero en vuestra ley, en vuestra ley, ¿no está escrito? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces ahí está el secreto de la vida cristiana. Señor, hazlo en mí. Señor, tu voluntad se eche en mí. Señor, yo frente a esta situación, quiero que tú la hagas en mí, Señor. Esas son las obras de Jesús, que son las obras del Padre. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Cuáles son los frutos de los judíos que tienen una ley tan rígida, estricta, que oprimía y que traía tanta maldición? Sus frutos eran para mal. Pero Jesús dijo, yo soy uno con el Padre. Y aquí está. No puede, el buen árbol da buenos frutos, no puede dar malos frutos. Hola. Entonces Jesús dijo, si no me crean lo que yo estoy diciendo, crean a mis obras. Ahí está, ahí está. ¿Por qué hago esto? Porque por lo que yo soy. ¿Por qué, hermanos, vos sos honestos? ¿Por qué cumplís? ¿Por qué te gusta el orden? ¿Por qué hacer las cosas? Por lo que sos, no por lo que querés ser. ¿Por qué perdonás? Porque Él te perdonó. ¿Por qué pedís perdón? Y porque es correcto. Si ofendiste a alguien, pedís perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vida cristiana tiene sentido. Por eso Jesús dijo, el que haga y enseñe esta verdad de lo que es la justicia de Dios y no se engancha con aquellas cosas que son para maldición, este será grande. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el reino del cielo hay recompensa y hay niveles de recompensa. Hay niveles de recompensa. ¿Cuántos quieren ser reconocidos como grandes en el reino de los cielos? Bien, somos 2, 3. Y bueno, ustedes arréglensela. No. ¿Cuántos quieren ser reconocidos como grandes en el reino de los cielos? Hermanos, denle un fuerte aplauso entonces a Jesús. Mire, esto es tan difícil para algunos. ¿Por qué? Porque venimos de una religión que es todo por obras, 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 obras. La misma iglesia surgió en Jerusalén con la doctrina de los judíos. Y eso es lo que hay que limpiarse de esas doctrinas y a aferrarse a la doctrina de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, porque como Él es, así somos. Así somos en este mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso Jesús dijo, y voy al versículo para terminar, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no tenga que ver con esta doctrina de los escribas y fariseos, mayor, y mayor es la doctrina de Cristo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús está poniendo una condición. Jesús está diciendo, si vos estás de este lado, está frito. Si vos vivís acá, entonces tu justicia se tiene que manifestar en ti. La justicia de Dios, no la tuya. Por eso quiero terminar con el pasaje de Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3. Todo Romanos es la justicia de Dios. El tema central de Romanos es la justicia de Dios. Entonces, acá en Romanos 3 ya hemos leído los versículos 19 y 20, pero ahora voy al 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, no está relacionada, no está vinculada, no depende, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, pagando $1,000, no. Leyendo la Biblia, no. Hay que leer la Biblia, por supuesto, pero no en estas condiciones. Asistiendo a la iglesia, no. Siendo justificados, ¿cómo? No por el hacer, sino gratuitamente, por su gracia. Entonces la gracia a mí me hace moverme como hijo de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. El único justo es Dios. Y gracias a la justificación, como que fue justificado el Hijo hecho hombre, soy también y somos justificados nosotros por haber creído. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Tenés fe? ¿Tenés fe? Esa fe le pertenece a Jesús y Él te la regaló para que tú, por esa fe, seas también justificado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Eh! Déjeme decirlo. Déjeme decirlo. Lo he repetido muchas veces. Es justo ser justo. Es justo. Es lo correcto. Es lo santo, es lo bueno, ser justo. ¿Por qué? Porque Él me hizo justicia. Él me hizo justo. Porque Dios hizo justicia en Cristo. Simplemente por creer, por entregarle mi vida, por dejarlo a Él señorear en mí. Porque Él es mi Dios y Señor. Y le he entregado todo a Él. Me he despojado de todo lo mío. Ya no soy dueño de mi vida. Hago lo que yo quiero. Él hace lo que quiere conmigo. Y lo que tengo es suyo. Y me lo da para que lo administre. Y yo quiero rendirle cuenta a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por eso donde vamos y donde pisamos, ahí ese lugar nos pertenece. Y ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Aquí y allá y acullá. En todos lados. Estamos con la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ponte de pie. Tenemos identidad. Tenemos identidad. Somos iglesia. Somos cuerpo de Cristo. Somos hijos del Dios Altísimo. ¡Hey! Somos agentes de cambios. Estamos para cambiar una realidad que es triste y dolorosa en bendición. Y eso es lo que el mundo necesita.
Eso es lo que tenemos que enseñar a otros. Si alguien no anda bien, si usted le pregunta, ¿y cómo anda ahí? ¿Cómo ando? De mal en peor. Y decirle, bueno, cambia esa situación, vení que yo te digo cómo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Recibir a Jesús, tener un encuentro con Cristo, y eso va a tener un cambio, va a producir un cambio en tu vida. Ayúdele orando. Dígale a esa persona que está desesperada porque en vez de aumentarle le bajaron el sueldo. Porque ahora no sabe ni cómo pagar la luz. Dígale, vení, vamos a orar. Y ayúdele a orar. Dígale, repite conmigo esta oración, para que de su boca Él confiese lo que dice en Romanos 10:9. Ayúdale y dígale, decid conmigo esta oración: Señor Jesús. ¡Ah! Ya ahí es una declaración de fe, que Jesús es el Señor, es el dueño. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón, que el Padre te levantó de entre los muertos, Y ahora declaro, soy salvo. Entonces ayúdele con un versículo bíblico como este. Pero esa también sea su oración. Que cuando ore diga, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Tú moriste por mí en la cruz. Tú llevaste mis pecados. Tú eres mi Dios y Señor. Mi vida es tuya. Yo te pertenezco a ti. Quiero conocerte más y más. Y lo que es difícil, diga el Señor, aquí están. No sé ni qué hacer con esto, pero Señor, hazlo tú en mí. Dame sabiduría, gracia, para saber encaminarlo. Permita que el Espíritu Santo opere en su vida. Deje que Jesús se manifieste. Jesús vive, hermano. No es una idea, no quedó en una tumba. Jesús resucitó. Den lugar a Jesús. Y cuando vienen aquellas cosas que quieren sacarlo, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver con el pecado? ¿Qué tengo que ver con el desánimo, el desaliento, la depresión? ¿Qué tengo que ver con un espíritu angustiado? ¿Qué tengo que ver con reclamos y exigencias y juicios y cuántas cosas? ¿Qué tengo que ver? Padre, gracias por Jesús. Él fue juzgado por nuestros pecados. Él fue castigado. Él sufrió la cruz. Padre, tú hiciste justicia. Y el pecado recibió justa retribución. La muerte. Y esa muerte fue sobre Jesús. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por experimentar el perdón de nuestros pecados. Ya no habrá más juicios por el pecado. No habrá juicios por el pecado. Y por creer en esta justicia de Dios somos justos. Tú nos declaraste justos. Somos santos, apartados para Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor, que enseñemos esta verdad a otros. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia.
Porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Pero tú vives en nosotros, Señor. Qué linda que es la vida cristiana. Porque tenemos a Cristo, tenemos a Jesús. Porque su Espíritu mora en nosotros. Y todas las cosas cambian. Enséñanos, Señor, a llevar este mensaje de paz. Señor, todas las cosas han sido hechas nuevas. Y te glorificamos a ti. Señor, en esta mañana, aquellos que han venido cargados, atribulados, con preocupaciones, angustia, y cuántas cosas, Señor, que vienen sobre nosotros en la medida que avanzamos. Pero, Señor, ahora yo te pido en el nombre de Jesús, reciban de tu paz. Reciban de esta gracia de Dios. Reciban descanso. Reciban quietud en sus corazones. Porque en descanso y en reposo somos salvos. En quietud y en confianza es nuestra fortaleza. Señor, yo te ruego, te suplico, que esta verdad sea clara, el entendimiento espiritual sea abierto. Señor, líbranos de nosotros mismos, de falsas doctrinas, de aquellas cosas que nos quieren oprimir. En el nombre de Jesús somos libres, somos libres. Somos libres. En tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Aquel que guarda su